estos son los puntos que vamos a analizar. Vamos a hablar sobre la Rectoría Económica del Estado. Vamos a hablar sobre el Estado Policía, los sistemas económicos, el libre mercado, la economía centralizada, la economía. En este caso, vamos a hablar sobre la planificada, los sistemas de planeación, la base constitucional de la planificación, áreas estratégicas, áreas prioritarias, áreas liberadas, el régimen financiero del Estado, actividad financiera del Estado, finanzas públicas, el presupuesto, ingresos, egresos, la intervención del Estado en la economía nacional, presupuesto de ingresos, ingresos tributarios, financieros, públicos, ordinarios, extraordinarios, presupuesto de egresos, clasificación del gasto público, objetivos del presupuesto de egresos, etcétera, etcétera. Iniciamos entonces con la Rectoría Económica del Estado. Vamos a definir primero este concepto. Decimos, conjunto de reglas jurídicas que tienen los poderes públicos para la posibilidad de obrar activamente sobre la economía, ¿sale? Para, en este caso, comprender las medidas y la organización de la economía que va a tomar el Estado. En este punto hay que pedir la intervención de los poderes públicos. Y es muy importante el sistema de división de poderes. ¿Por qué, mis estimados amigos? Bueno, hay que establecer lo siguiente. Mucha atención, por favor. Ahí va. Muy bien. Ahí voy, permítame, por favor. Muy bien, ahora sí. En este punto, cuando hablamos nosotros de la división de poderes, es muy importante, mis estimados amigos, establecer la importancia que tiene esta división de poderes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el titular del Ejecutivo tiene cierto control sobre la rectoría económica del Estado, aquí lo importante también que debemos de destacar es la intervención de los otros poderes del Estado. ¿Por qué? Porque aunque la decisión sea tomada por el Poder Ejecutivo, ¿sale? Es importante que sea aprobado por el Congreso a través de la Cámara de Diputados y Senadores y, por supuesto, la participación del Poder Judicial. Son decisiones importantes que se van a tomar en materia económica. En este punto vamos a destacar el Estado Policía. ¿En qué consiste este sistema de Estado Policía? El Estado asume la dirección de la política económica, basando su intervención en la supresión de barreras particulares opuestas al comercio dentro del ámbito nacional. Buscamos crear un mercado interno unificado para la producción de mercancías y alentar la exportación de bienes, prohibiendo a su vez en este supuesto, en este estado policía, la cuestión de los metales preciosos y la moneda, que esto va a quedar en un tema exclusivo de la nación. Entonces, el Estado asume esta dirección económica y lo que busca es un mercado interno unificado, fomentar la exportación de bienes y, por supuesto, generar el crecimiento del país. Entonces, aquí vemos un Estado involucrado con el comercio internacional. Fomentamos un crecimiento económico en el interior, fomentamos el crecimiento de las industrias nacionales
y fomentamos el tema de la exportación de bienes y servicios. ¿Sale? No vamos, en este caso, vamos a abrirnos a un tema de globalización, de un tema de libre mercado. Tenemos algunos tratados de libre comercio, como es con el tema de Estados Unidos y Canadá. Tenemos algunos acuerdos comerciales con Centroamérica, con Sudamérica y también con la Unión Europea y algunos estados como Japón, como China y otros mercados internacionales. Levantó la mano, no sé si fue usted, mi estimada Camila, levantó la mano. No, por ahí vi una manita levantada. ¿Todo bien? ¿Me van entendiendo, compañeros? ¿Sí? Ok. En este punto es importante destacar la cuestión de los sistemas económicos. Tenemos un sistema económico en este primer punto de Alejandro Aguilar. Ok, ¿alguna pregunta, Alejandro Aguilar? Te escuchamos, por favor. Sí, profe, disculpe. Veo el concepto de Estado policía y leo el concepto, pero mi mente inmediatamente lo asocia con policía, algo referente a seguridad. ¿Podría Ah, explicarme por qué se le dice Estado policía? Un compañero dice que es por la seguridad de las personas, pero ¿podría desglosármelo un poquito más, ok, qué bueno que por lo favor? menciona. Sí, con todo gusto. Qué bueno que lo menciona porque no se trata tanto de un tema que tenga que ver con una cuestión de policía o de seguridad pública. ¿Sale? En este punto, el Estado policía implica que México toma una importancia a sus áreas prioritarias. Y el tema, por ejemplo, hay áreas prioritarias como es el petróleo, ¿sale? Por poner un ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, algunos sistemas de la minería, por ejemplo, metales preciosos como el oro, la plata, ¿sale? Aquí está. Y también fomentamos el tema del crecimiento de las empresas a nivel interno y esto genera un tema de libre mercado, genera recursos públicos y por supuesto incentivamos la participación en el tema de la exportación de bienes y productos. ¿Qué tanto interviene el Estado? ¿Qué tanto permite un libre comercio? ¿O qué tanto el Estado genera una economía centralizada y planificada? ¿Sale? En este punto, si se fija en un tema de liberalismo, algunas áreas que eran prioritarias fueron liberadas. ¿Sale? Algunos dicen que porque el Estado no puede no puede sostener una empresa como por ejemplo Petróleos Mexicanos, que en su momento la necesidad de una reforma energética. Algunos otros, por ejemplo, en este tema de política, se establece de una soberanía nacional en el tema de esta área prioritaria y entonces mucho va a depender de la rectoría económica que tenga el Estado. Es decir, en este caso, México tiene una rectoría económica, hasta cierto punto, yo le diría 50 y 50. ¿A qué me refiero con esto? Por una parte, en un 50% se genera una economía de libre mercado, pero por otra parte, mi estimado, se genera una economía centralizada y planificada, estableciendo cierto control sobre áreas estratégicas. ¿Sale? El Estado policía no hace referencia a un tema de la policía, un tema de Fuerzas Armadas, a un tema de seguridad, de seguridad contemplada en el ámbito de policía, ejército, Fuerzas Armadas. No, hace una cuestión del control de la rectoría que tiene el Estado frente a la economía. Por ejemplo, si nos remitimos nosotros a la década de los ochentas, vamos a tener por ejemplo,
José López Portillo con una cuestión de que en este momento muchos yacimientos de petróleo se encontraron y bueno, ¿qué fue lo que hizo López Portillo? Dentro de su modelo de Estado, este consideró aprovechar los recursos y de alguna manera pedir muchos créditos teniendo como referencia el petróleo, que tenía una base, que tenía una valorización al principio de su administración. Y como toda la economía la petrolizó, ¿qué pasó cuando cayeron los precios del petróleo? Pues también el problema fueron los créditos, el problema fue la deuda externa que generó, porque debido a los yacimientos que México encontró, el Fondo Monetario y muchas naciones nos dieron empréstitos, digamos, se convirtió en deuda pública toda esta cuestión. Y bueno, eso fue peligroso porque conllevó a la devaluación de nuestra moneda. Esa es una situación que hay que comentar. Entonces, el Estado policía tiene que ver con la intervención del Estado en la política económica, ¿sale? Si usted ve, por ejemplo, un Estado policía dentro de, por ejemplo, vamos a hablar de los Estados Unidos. Aquí, en los Estados Unidos, es donde más se fomenta el libre mercado. A lo que voy es, el Estado tiene menor control de la economía. La economía se genera más en una economía de particulares. E inclusive, ni áreas estratégicas, pues del todo, inclusive los particulares las explotan. Es Si por no, decir, perdón que lo interrumpa, es por decir como en Estados Unidos, si usted en su terreno encuentra petróleo, usted puede expropiarlo o puede venderlo al Estado, ¿no? pues, ¿qué pasó, por ejemplo, con John D. Rockefeller? Es el tema de los yacimientos de petróleo, se convirtió en un hombre muy rico, mientras que en el caso de México, a partir de la Constitución de 1917, se consideró un área prioritaria. Y con la actual administración, pues pareciese que seguimos en el tema de una economía planificada, una economía centralizada, en el tema de que estas áreas prioritarias pues sean controladas por el Estado. De alguna manera, el tema del liberalismo implica libérate de esas áreas prioritarias y permite que los particulares la realicen. O sea, un ejemplo de una economía de libre mercado es la economía de Estados Unidos. No significa que el gobierno no se involucre, porque por eso tenemos el Departamento del Tesoro, que sí se encuentra involucrado en la economía, pero permite un poco más el libre mercado. ¿Me entiende? Sí, entonces, por lo que acaba de mencionar ahorita hace unos segundos, quiere decir que el Estado policía es el que regula o el que vigila que toda la economía esté de acuerdo, manejada por ellos para favor del país. Sí, exactamente. Es decir, en este caso, pues pueden fomentar una economía, como aquí mencionábamos, de libre mercado, ¿sale? O una economía centralizada y planificada, ¿sale? Tampoco cometamos los errores, por ejemplo, que en su momento cometió China cuando se aisló del mundo. ¿Qué pasó cuando China se encontraba aislado del mundo? La realidad es que tenían una economía pues centrada y planificada por el Partido Comunista Chino y eso implicaba pues una limitación en su crecimiento económico. ¿Se entiende? Porque ni siquiera fomentaba el libre mercado, ni siquiera podía haber intercambios comerciales con muchas naciones. En cuanto China se abrió al libre mercado, pues también la economía china se fue hacia las nubes. ¿Me entiende? Y tampoco lleguemos al punto de liberar todas las áreas estratégicas, porque entonces también pudiésemos quedarnos en una situación vulnerable. Sobre todo si de alguna manera, discúlpame lo que voy a decir, pero tenemos una clase política entreguista que esto pudiese conllevar a un tema de que pues nuestra economía se encuentre realmente afectada al depender de las grandes potencias. Hay que tener un control en todo este aspecto y por eso la importancia de la rectoría económica del Estado. Por eso la importancia que intervengan estos tres niveles de gobierno, porque intervienen, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Bueno, ya hablamos de los sistemas económicos y sobre todo también de los sistemas de planeación. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Bueno, este sistema de planeación
del desarrollo económico va a conllevar a un tema de regulación y orientación del Estado. Fíjense que estamos en una situación delicada. A lo que voy es que hemos llegado a campañas políticas de ocurrencia, de chiste, de lo que se me ocurra, de hablar lo que me venga a la mente. Pero hay todo un plan nacional de desarrollo que poco nos ven, que poco analizamos. Ya no hay propuestas. Todas las campañas en cualquier nivel de gobierno se dirigen a ataques, a chistes, a ocurrencias, a ser personas que a lo mejor quieren verse muy populares o dicharacheras, que hasta caminan entre charcos de agua, que de pronto se ponen a reparar un bache, que de pronto andan en un mercado como si fueran, o sea, hay cosas que son más relevantes, pero la verdad es que también no discutimos sobre esos temas. El Plan Nacional de Desarrollo, a lo que voy es, aunque no se establezca, hay un plan nacional de desarrollo que tiene cada uno de los actores políticos que están compitiendo para puestos de elección popular, en este caso, para la elección de presidencia de la República. ¿Cuántas veces nos hemos analizado cuál es el Plan Nacional de Desarrollo para de alguna manera verificar hasta cierto punto que sea en beneficio de la nación? Esos son aspectos que muchas veces son secundarios. Y tampoco los líderes de comunicación fomentan el debate sobre ese plan nacional. ¿Cuál es la propuesta? La verdad es que no se discute sobre ello. Y por eso el tema de Plan Nacional de Desarrollo, esta plataforma que tiene cada una de las candidaturas, es muy importante. La base constitucional de nuestra rectoría económica y de esta planificación la vamos a encontrar nosotros en el artículo 26 constitucional. Hay una ley de planeación que tiene objetivos muy particulares, como son el Estado de Derecho y la seguridad. Son aspectos que se discuten en este plan, ¿eh? El tema de la economía competitiva y la generación de empleos. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente para generar el crecimiento económico de nuestro país? El tema de la igualdad de oportunidades para todos los que intervienen dentro de la rectoría económica, cómo vamos a generar un crecimiento, pues de alguna manera en estos niveles, la sustentabilidad y protección del medio ambiente y por supuesto un tema de democracia efectiva, política exterior sustentable. Estos son los objetivos fundamentales de este Plan Nacional de Desarrollo, que por supuesto hay que analizarlo a la luz del artículo 26 de la Constitución. En este punto debemos de destacar la cuestión que tienen las áreas estratégicas, que son actividades económicas que van a llevarse a cabo, que es de importancia general para todos los mexicanos. Esto se reserva al Estado, ¿sale? Bajo la regulación y control del gobierno federal para la producción de bienes o explotar los recursos. Entonces, esta configuración económica implica, es una área estratégica y por lo tanto no la voy a liberar a particulares. Yo la voy a ejercer. A lo mejor en algunos aspectos particulares van a prestarme servicios, pero esta área va a ser controlada por parte de la administración pública federal. ¿Sale? En este caso vamos a encontrar el tema de lo que establece el artículo 27 de la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta esta parte de nuestra exposición. Estimados amigos, ahorita que regresemos, muchas gracias, Rosana. Vamos a continuar y recordemos lo que hemos visto con antelación en relación
del Estado policía, del Estado rector de la economía del país. Entonces, en este punto, acuérdense que hicimos una mención en relación a la importancia que tiene que el Estado sea el rector de la economía. ¿Sale? Aquí tenemos entonces a nuestras autoridades en estos tres niveles de gobierno que tienen una función muy importante como agentes, como rectores de la economía del país. Vamos a fomentar una economía centralizada y planificada en el interior o vamos a generar un modelo de libre comercio como en el caso de México, que lo tiene con Estados Unidos, que lo tiene con Canadá y lo tiene también con la Unión Europea y además con otras naciones que la tiene con otras naciones también de América. Entonces, aquí tenemos un mercado de libre comercio en la cual México establece una libertad comercial de libre mercado con Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea. También tenemos un mercado, pues, de comercio con América Latina y, por supuesto, con algunas naciones de Asia. Este es un tema muy importante porque tenemos un sistema de libre mercado, pero también tenemos una rectoría económica sobre áreas planificadas. Es muy importante tomar en consideración, perdón, que el titular del Poder Ejecutivo, en este caso, estimados amigos, establece en este caso un proyecto, un plan nacional de desarrollo que tiene un objeto particular, la situación de cuál es la política que va a seguir su administración. En este caso, pues es importante tomarlo en consideración, la función que ejerce, en este caso, el titular de la administración pública en el tema de cuál es su plan nacional de desarrollo. Sobre este punto, platicábamos que la Constitución en su artículo 26 establece el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esto se encuentra contemplado dentro de nuestra Constitución. En este sector, que es en el que nos quedamos, analizamos la ley de planeación. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta ley de planeación? Vamos a encontrar el Estado de Derecho y la seguridad. ¿Qué entendemos por el Estado de Derecho? Esta es una pregunta muy importante y aquí vamos a hablar de una evolución. El Estado de Derecho implica un sometimiento de las autoridades, ¿sale? Y de las personas, tanto físicas como morales, al cumplimiento de la, físicas y morales, al cumplimiento de la norma, ¿sale? Quedan sujetas al cumplimiento de la ley. Muy bien, ese es un estado de derecho. Pero bueno, en este punto creo que tendríamos que evolucionar para hablar de un estado de derecho constitucional, no solamente a la norma, sino también que se van a sujetar al parámetro de supremacía constitución, la supremacía de la Constitución y sobre todo al respeto de los derechos humanos. Ese es el propósito, ese es el objetivo de un Estado de Derecho constitucional, dotar a las personas de seguridad. También, por supuesto, en este sentido, destacábamos la economía competitiva y generadora de empleos, ¿sale? Empleos bien remunerados. En este sentido, vamos a ver que nuestro país, ¿sale? Vamos a encontrar que vamos a generar una economía que fomente crecimiento económico, ¿sale?
la construcción de carreteras, ¿sale? ¿Sale? La construcción de carreteras, la construcción de puertos, ¿sale? La construcción de aeropuertos, ¿sale? La construcción de infraestructura, ¿sale? La generación del crecimiento económico de nuestro país, pero sobre todo, mis estimados amigos, el bienestar de la población, que eso sería, que tendría que ser el punto central de un plan nacional, una economía competitiva, generadora de empleos, pero sobre todo un tema de bienestar. Una cuestión que genere igualdad de oportunidades para todos, que todos podamos competir, que todos podamos tener un crecimiento. También un tema de sustentabilidad ambiental implica todo esto que hemos mencionado es importante. Todos estos aspectos son fundamentales, pero hay que procurar también el medio ambiente. Eso es lo que deben de procurar dentro de este crecimiento económico. Y por supuesto, también destacamos una cuestión de democracia efectiva y política exterior sustentable. Es decir, cómo vamos a renovar nuestros cargos de elección popular, ¿vale? Este es un tema crucial, pero también cómo se ve México frente a la comunidad internacional. Estábamos haciendo referencia a una cuestión importante, las áreas estratégicas, actividades económicas que tienen una especial importancia para todos los mexicanos. El único que va a ser exclusivo de estas áreas es el Estado, ¿vale? En este caso, el Estado va a producir bienes y servicios y va a explorar estos recursos. Esta área estratégica se encuentra contemplada dentro de nuestra propia Constitución. Avanzando un poco más con los temas que venimos exponiendo, vamos a empezar a desarrollar lo referente con áreas prioritarias y también áreas liberadas. Áreas prioritarias, ¿qué son? Vamos a encontrar que son actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios en beneficio de la población con la concurrencia del sector público, social y privado. Es decir, es muy importante el desarrollo de esta área, de este crecimiento económico, pero vamos a involucrar a todos los factores, tanto el público como el social, como el privado. Por ejemplo, en una zona turística, vamos a encontrar lo siguiente. En este punto es importante, por ejemplo, la cuestión de la intervención de la población de ese lugar, de la construcción de infraestructura por parte del Estado, de la inversión por parte de particulares, para que pueda haber un desarrollo económico importante sobre esa área turística. ¿Sale? Es fundamental que todos aquí intervengan. Por supuesto, también destacamos la cuestión de las áreas liberadas, áreas económicas desarrolladas por particulares o iniciativa privada. El objetivo es la producción bienes o servicios en beneficio de la sociedad. Bajo este punto, el Estado va a otorgar el permiso, va a tener el control con el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones
concesiones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el tema de la aviación, se otorga esta concesión, se otorga esta facultad de transporte de personas y de mercancías a través de la figura administrativa que llamamos concesión. Entonces, lo que hacemos aquí es que el Estado permite que los particulares, pues de alguna manera, desarrollen y presten este servicio público. ¿Sí? Bien, avanzando un poco más, tenemos lo referente a la cuestión de la actividad financiera que realiza el Estado. Los recursos no son ilimitados. Hay una escasez. Los recursos se agotan. Entonces es muy importante su adecuada administración. Como se origina por el tema de la escasez, es muy importante que en este punto la actividad económica del Estado ingrese los fines para satisfacer las necesidades públicas y cubrir con los gastos públicos. Como los recursos son escasos, la pregunta es, ¿cómo vamos a resguardar esos recursos? ¿Cómo vamos a hacer para que ésta rinda y no se nos vaya de las manos? Hay que tener una correcta administración para la satisfacción del interés público. No alcanza el dinero para cubrir todas las necesidades. Hay que ver cómo lo vamos a destinar, ¿sale? Si gastamos a lo loco, pues al rato no vamos a tener los recursos para la construcción de la obra pública, para satisfacer las necesidades que tiene la población. Hay que saber cómo vamos a destinar este gasto público. Mi estimado Arturo, te escuchamos, por favor. Gracias, profesor. Una pequeña duda. Este, ¿Cuál es la diferencia entre una licitación y la concesión? O sea, ambas van más o menos por el mismo fin, pero jurídicamente, ¿dónde está la distinción entre ambas, que las otorga también el Estado? A ver, en la licitación, lo que vamos a fomentar es, por ejemplo, vamos a poner un caso. El Estado va a adquirir medicamento. Entonces, en la licitación pública, va a invitar a todas las empresas farmacéuticas, ¿sale? Para que participen en esa licitación y de alguna manera estos ofrezcan sus medicamentos, ¿sale? Se va a verificar calidad, se va a verificar tiempo de entrega, ¿sale? Se va a verificar precio, ¿sale? Se va a verificar el tema de laboratorios, se va a verificar pues un tema de control de calidad, etcétera, etcétera. Participan en la que ofrezca, en este caso, el mejor precio para el Estado es la que va a ganar la licitación y entonces el Estado va a celebrar un contrato con esa farmacéutica para la compra de medicamentos. Se hace una licitación pública para evitar, mi estimado Arturo, que de alguna manera, pues el Estado tenga proveedores asignados y esto sea realmente un conflicto de intereses. Para ello, el tema de la licitación. Se supone que contamos con órganos internos de control para que revisen que efectivamente esto sea un verdadero concurso, una licitación, y no sea nada más una faramaya, pues para adjudicar prácticamente a quien ya de antemano se encontraba pues consignado, ¿no? Que ya se encontraba pues de alguna manera preasignado para pues la compra de medicamento.
Y de esta manera, pues satisfacer la necesidad colectiva y de alguna manera tampoco derrochar recursos que son del Estado. Eso es un punto que podríamos destacar, mi estimado. Arturo. Sí, y en ambas es el Estado puede revocarlas. Bueno, me imagino que mediante mecanismos o ya de repente sí hay una protección más para, bueno, en este caso el licitador o el concesionario. Ok, ahí va. En la concesión, recuerde que es una área liberada en la cual va a permitir que particulares presten este servicio. ¿Sale? En este punto, ¿qué pasaría si el particular no cumple con el servicio que se encomendó? Por supuesto que se va a revocar el acto administrativo y entonces ya no lo va a poder realizar. ¿Qué pasa si en una licitación la farmacéutica que ganó esta, pues no cumple con el precio, no cumple con el tiempo de entrega, no cumple con los laboratorios que estén perfectamente autorizados para la elaboración de medicamentos? Pues también vamos a revocar en este caso la consignación fijada en una licitación, porque acuérdese que también hay que cumplir con un principio de debido proceso. Entonces, si usted tampoco cumple con los requisitos y si usted como particular no está de acuerdo con la revocación del acto administrativo, pues por supuesto también se puede ir en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque usted considera que el acto que de alguna manera usted cumplió con el tema de la concesión que se le otorgó y que se le está revocando de alguna manera sin derecho. Por eso también usted tiene mecanismos de defensa como gobernado frente a la autoridad, porque si no, esto puede ser un tema de arbitrariedad, mi estimado amigo. Perdón que interrumpa, entonces la licitación se abre como una convocatoria y se concursa y la concesión es como una asignación directa o la concesión es derivado de la licitación una vez que se concursa. No, en la consignación recuerde que es la prestación de un servicio público. Entonces hay que revestir ciertas características de capacitación, de infraestructura, de aspectos técnicos que usted debe de revestir para que usted cumpla con esos requisitos y se le otorgue una concesión por parte del Estado. Es como, por ejemplo, de las líneas de autotransportes. Tienen que verificar que cumplen con todos esos requisitos y de alguna manera se abre el libre mercado porque si nada más se lo otorgara a una compañía, sería un tema de monopolio, ¿no? Entonces, por eso se permite que varias compañías presten ese servicio, pero cumpliendo con los requisitos técnicos de la concesión. ¿Sí, Norma? Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias, maestro. Sí, muy bien. Entonces, si está claro el tema cuando nosotros hacemos mención de la actividad financiera del Estado, o sea, hay que ver sobre qué vamos a gastar. El dinero, pues tampoco es eterno. Entonces, hay que ver, en este caso, el Estado debe de tener un control de la economía y vamos a ver cómo lo vamos a destinar para el crecimiento económico de nuestro país. Porque tampoco nada produce tenerlo ahí guardado. Hay que verificar cómo vamos a invertirlo y cómo vamos a hacer que ese dinero satisfaga una necesidad. ¿Se entiende? El dinero guardado no sirve tampoco de nada. Mejor hay que producir, hay que ver cómo generamos riqueza en el Estado. Esta es la actividad financiera del Estado. Y mencionamos también la cuestión de las finanzas públicas. Las finanzas públicas es una disciplina que estudia las actividades del Estado para la creación de instituciones, métodos y principios necesarios para el desarrollo económico de una nación. Entonces, estos son factores importantes de crecimiento. ¿Qué instituciones vamos a crear para generar un crecimiento económico en nuestro país? Vamos a hablar del presupuesto y en este caso vamos a hablar
del presupuesto de ingresos, lo que vamos a obtener, y de ingresos, hacia dónde lo vamos a destinar, cómo lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a gastar. El presupuesto es un instrumento importante de desarrollo económico y esto va a desarrollar un tema de planeación nacional. Por eso es tan importante que lo mencionemos. El Estado interviene en la economía de forma directa o indirecta. Cuando hacemos mención a la intervención del Estado en la economía nacional, destacamos lo siguiente. Punto número 1. El Estado interviene indirectamente en la actividad económica a través de cuidadito, por favor, tengan cuidado. Dice, el Estado interviene indirectamente en la actividad económica a través de la imposición y del gasto público, el control de dinero y la distribución del país. No podemos tener el control de todo. Hay que permitir el desarrollo de las micro y medianas empresas. Hay que permitir el desarrollo económico de los trabajadores. Hay que fomentar que las personas se involucren al mercado económico. Hay que verificar que las personas tengan un empleo bien remunerado. Hay que verificar que el salario cubra las necesidades de una persona, de su familia. De esta manera, compañeros, cuando el Estado genera estas condiciones de crecimiento económico, entonces vamos a tener un verdadero desarrollo. Cuidado, Kimberly, está abriendo mucho tu micrófono, por favor. Muy bien. Ok, cuidado. Entonces, en este punto, lo importante es verificar cómo vamos a generar una economía sana, cómo vamos a intervenir para fomentar el crecimiento económico. Por supuesto que el Estado va a intervenir no en todos casos de forma directa, sino indirecta, permitiendo, estimados amigos, que de esta manera, pues, contribuyamos con el gasto público, generemos el crecimiento económico del país. Hoy la mayor parte de empleos no las genera el sector público, los genera la iniciativa privada. Esto es lo que fomenta el desarrollo económico de nuestro país cuando existe un tema de estabilidad. En esta intervención del Estado en la economía nacional, vemos que el Estado coordina y financia gran parte de la inversión total de crédito, ¿sí? Es decir, en este punto ya vimos la intervención del sector público y privado, y lo que va a hacer el Estado es como lo de un director de orquesta. ¿Qué es lo que hace el director de orquesta? Pues si se fijan, lleva la conducción. Lo que hace el director de orquesta es verificar que todos los instrumentos entren en el tiempo adecuado, es verificar que todos toquen el compás que deben de tocar, que toquen la nota adecuada. Por eso es muy importante que el Estado pues participe en esta coordinación, en esta financiación, y que esta intervención tampoco ahogue a la iniciativa privada y de esta manera genere un crecimiento económico. Porque en aquel sector donde el Estado se involucra totalmente, no tenemos un crecimiento. Veamos el caso de Venezuela, ¿no? Es un ejemplo que podemos hablar de una economía que interviene en todo. Entonces, qué hizo el Estado de Venezuela? Pues lo que hizo es, pues de alguna manera, al sector privado prácticamente lo destruyó y entró en todos los sectores y prácticamente se involucró en toda la economía. ¿Y esto qué generó? Pues una devaluación.
¿Esto qué generó? Díganme ustedes, si ustedes fueran empresarios de muchos recursos, ¿invertirían en Venezuela? Pues no, ¿verdad? Va a decir, al rato van a nacionalizar estos bienes que yo estoy invirtiendo y al rato los voy a perder. Entonces, esto no genera una economía sana. El Estado es el rector es el director de orquesta, coordina y financia, pero permite y debe de permitir, como lo diría la doctrina del liberalismo, dejar hacer, dejar pasar, que hasta cierto punto, pues la iniciativa privada genera el crecimiento económico. ¿Saben qué es gobernabilidad? La gobernabilidad es cuando el Estado tiene que tener menor intervención en decisiones de particulares. Mientras el Estado menos intervenga, funciona mejor, ¿eh? De verdad. Cuando el Estado tiene que estar ahí siempre interviniendo, entonces algo está mal, algo no está funcionando. ¿Sí? Tenemos que permitir que en este caso la iniciativa privada pues tenga un control importante sobre la economía. El Estado coordina y financia y fomenta la inversión del crédito. Esto, por supuesto, cuando no se lleva un adecuado control de la economía, lo que va a pasar con nuestra moneda es lo que se conoce como la devaluación. Y el poder adquisitivo de nuestra moneda empieza a perder valor. Veamos el caso del bolívar en Venezuela o veamos el caso del peso argentino, ¿verdad? Y el tema de la revaluación implica que nuestra economía empieza a recuperar su valor. ¿Sí? Esto es muy importante. La moneda normalmente, bueno, no normalmente, la moneda, su origen tiene de el valor en oro que tiene el Estado. ¿Sale? Esta moneda representa un valor en oro. No podemos producir, porque qué fácil sería, imprime mucho papel moneda y imprime muchas monedas y elabora muchas monedas. No, tienen un respaldo, tienen un valor, oro, que es lo que le da esa valuación a nuestra moneda. Si se fijan, ahorita no lo dice, pero sabemos que, por ejemplo, las monedas que decían esto, páguese a la vista del portador. Y entonces aquí lo podemos ver. Por ejemplo, vamos a ver esta moneda, no creo que todavía no la tenga, pero habían unas monedas que establecían, las monedas viejas, así, por ejemplo, creo que este billete sí lo puede establecer. Ahí va. Normalmente se establecía esta leyenda, ¿no? Que decía, páguese a la vista del portador tal cantidad de precio en oro. Bueno, aquí está, miren, aquí está la leyenda. Dice, páguese a la vista del portador. Y el valor que representaba esa moneda. ¿Sale? Esa es la importancia que tiene también el Estado como coordinador, como un director de la Rectoría Económica de nuestra nación. Continuando con estos aspectos, vamos a encontrar que el Estado se va a hacer cargo de un sector de la producción, el sector público. ¿Sale? Por ejemplo, ¿saben qué pasa en un estado capitalista, pero en la cual existe un gran control de la economía por parte del Estado? Que mucha de la empresa no es privada, es empresa pública. Por ejemplo, el caso de China, en donde tenemos una economía centralizada, más del 70% de las empresas son de sector público y un pequeño porcentaje son del sector privado. Es decir, hasta cierto punto, la economía china es una economía algo cerrada por el tema de que todavía el Estado
tiene una intervención importante. Todavía, ¿eh? En este punto vamos a encontrar que el Estado debe asegurar la redistribución de la renta nacional, ¿sale? Y debe de alcanzar a todos los sectores. El Estado es el responsable del mantenimiento del empleo y el crecimiento de la economía, ¿sale? Tiene que actuar en este nivel de coordinación. Esto es muy importante que lo destaquemos. Y para todo esto, hablamos de un presupuesto. Es más, nosotros mismos hacemos un planteamiento de crecimiento económico. Todos lo tenemos. ¿En base a qué planeamos un futuro, mis estimados abogados? ¿En base a qué planeamos un crecimiento? ¿Sobre qué lo hacemos? ¿Sobre qué pienso? Sobre lo que hemos vivido. Bueno, está bien nuestra experiencia, pero también tiene que ver con una expectativa, a lo mejor, de lo que hoy tengo como empleo, ¿no? Para empezar. Es decir, bueno, tengo este empleo en este momento, este empleo me genera un ingreso de 15,000 pesos mensuales y bueno, sobre estos 15,000 pesos mensuales, que es mi ingreso, tengo estos gastos, ¿vale? Que va a implicar, pues a lo mejor alimentos, ¿vale? A lo mejor gastos de colegiatura, ¿vale? A lo mejor el tema de medicamentos, a lo mejor un tema referente con transporte, etcétera, etcétera. Y a lo mejor voy a ir gastando más o menos un tema de 10,000 pesos sobre esos 15,000 de ingreso. Y bueno, tengo que ver que estos 5,000 pues pudiese ir generando un crecimiento económico y a lo mejor lo puedo ir invirtiendo para generar un poco más de ingreso. Esto es una cuestión muy importante cuando se hace un presupuesto. La nación, en este caso, van a intervenir todos los sectores en este presupuesto, ¿vale? En este presupuesto vamos a considerar lo que vamos a recibir. Esto es el presupuesto de ingresos y a dónde lo vamos a destinar, cómo lo vamos a gastar, egresos. Aquí vamos a tener la intervención de los poderes del Estado, ¿sale? Es muy importante todo esto que estamos mencionando. En relación al presupuesto de ingresos, que es el primer sector que vamos a tocar, desarrollamos lo siguiente. Ahí va. Presupuesto de ingresos. El ingreso público. Este es el dinero, ¿sale? Que el Estado y los demás entes públicos van a recibir, ¿sale? En virtud de su poder de imperio, en su función de autoridad. Vamos a dividirlo en ingresos tributarios y en ingresos financieros. Esto va a ser un tema de su próxima clase. Los impuestos, las aportaciones de seguridad social, los derechos, las contribuciones, los tributos y las contribuciones accesorias. Aquí tenemos esta cuestión, por ejemplo, de impuestos federales, de impuestos locales, ¿vale? Y de impuestos municipales, ¿vale? Aportaciones de seguridad social a temas que tienen que ver con el IMSS, que tienen que ver con el Infonavit, aportaciones de seguridad social del Estado, el ISSSTE y demás prestaciones, ¿sale? Derechos por la prestación de un servicio público,
contribuciones especiales como el tema de contribución de mejoras, tributos y contribuciones accesorias que se van a contemplar que va a recibir el Estado. Por otra parte, tenemos ingresos financieros que tienen que ver con el tema de empréstitos, ¿sale? Es decir, lo que se le adeuda al Estado, entes públicos, otras naciones, ¿sale? La emisión de moneda que corresponde al Banco de México, la emisión de bonos de deuda pública, es decir, el Estado permite que particulares inviertan. Y en ese punto, en esa inversión, los particulares van a recuperar su inversión con una posible compensación, con una posible retribución como consecuencia de la inversión que realizaron. ¿Sale? Vamos a hablar de la amortización y la conversión de la deuda pública, es decir, se va a ir pagando esta deuda pública que tenemos, moratorias, renegociaciones de la propia deuda, la devaluación, ¿sale? Que también en ocasiones es necesaria, como lo que en su momento hizo Milei en Argentina, ¿verdad? Para, entre comillas, pues fortalecer la economía de su propio país. El tema de la revaluación de la moneda, los productos, derechos, expropiaciones, decomisos y nacionalizaciones. Todo esto tiene que ver con ingresos financieros. Esto es una actividad muy importante de la administración pública y por eso la importancia que estos debates se den dentro de las personas que van a ocupar la silla presidencial, porque es importante para el crecimiento de nuestro país. Pero de verdad a veces me sorprende, compañeros, que estos temas tan cruciales no se ponen en discusión en el escrutinio público y tendría que ser base de discusión de políticas gubernamentales. Pero bueno, hay otros temas que parecen más memes que otra cosa, pero bueno, esto es importante, ¿no? Los ingresos que va a tener nuestra nación. Continuando con la exposición, es importante hablar de los ingresos que vamos a tener, clasificándolos como ingresos públicos. Ordinarios, los que ya están agendados en ese presupuesto de ingresos. Contribuye con el presupuesto de acuerdo a las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ingresos extraordinarios hacen frente a necesidades urgentes e imprevistas, como por ejemplo la cuestión que en su momento se consideró sobre el tema de la pandemia. Se pudiese haber considerado ingresos extraordinarios y esto hubiese generado a lo mejor el pago de impuestos o una contribución especial que se hubiese establecido, ¿sí? Algo muy similar pasa con nuestra economía, ¿verdad? ¿Qué pasa si de pronto surge un acontecimiento que no tenemos previsto y no tenemos el recurso? Nos endeudamos, compañeros. Pedimos recursos por otra vía, pero el detalle es que eso no lo teníamos previsto. Y el detalle es que eso ya es una cuestión que debo prever como la deberé de. Cuidado, mi estimada María Guadalupe, María Angélica, se le está encendiendo el micrófono. Esa es una cuestión importante que hay que verificar. Entonces, recordar, ingresos ordinarios. Cuidado, mi estimada María Angélica, cuidado. Ingresos ordinarios se encuentran ya establecidos dentro del presupuesto de ingresos de la nación. E ingresos extraordinarios para atender una necesidad urgente, una necesidad imprevista, algo que no se tenía contemplado cuando se elabora el presupuesto. Cuidado, mi estimada María Angélica, se está abriendo mucho el micrófono. Cuidadito, por favor. Muy bien. Ok, cuidado. Vamos a avanzar, estimados amigos, y bueno,
Ahora vamos a aterrizar la cuestión del presupuesto de egresos. ¿Qué es el presupuesto de egresos? En este caso vamos a ver las erogaciones. Vamos a ver el gasto. En este punto vemos la cuestión de la inversión física, inversión financiera, pagos de pasivos de deuda pública, concepto de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué vamos a gastar? ¿Y quiénes intervienen en este presupuesto de egresos? Van a participar el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, ¿sale? La Fiscalía General de la República, el Gobierno de la Ciudad de México, los organismos descentralizados, la UNAM, el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el INAI, el INE, etcétera, etcétera, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en las cuales sea fideicomitente el gobierno federal. Todos vamos a intervenir porque es importante verificar mis necesidades y el gasto que voy a ejercer en el año fiscal que está a punto de iniciar. Acuérdense que el presupuesto de egresos y de ingresos se considera para el año fiscal del próximo año. Es decir, estaremos discutiendo al finalizar este año el presupuesto de ingresos y de egresos para el año 2025, con la salvedad que va a haber una nueva titular en el Poder Ejecutivo. Entonces, habría que establecer ese proyecto cuando se conforme el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, que iniciará el 1 de septiembre del año en curso. Muy bien. Ok, en este punto vamos a hablar de la clasificación del gasto público. Vamos a hablar en este punto de conformidad con la naturaleza de los programas presupuestales correspondientes. ¿Sale? Todos estos sectores que hemos mencionado, hacia dónde van a destinar su gasto. ¿Sale? ¿Qué es lo que qué es lo que van a gastar? ¿Cuáles son pasivos que tienen? ¿Sobre qué bienes van a adquirir? Es muy importante que lo justifiquen. Conforme al efecto que produzcan los bienes y servicios, el impacto en la producción, ya sea de trabajo o de capital, y conforme al origen de los recursos. Es muy importante que distingamos hacia dónde vamos a destinar ese gasto público. ¿Cuál es el objetivo del presupuesto de egresos? Son varios los aspectos que hay que estudiar. Y en este punto, los objetivos los destacamos de la siguiente manera. 1. Vamos a apoyar la generación de empleos. Hay que trabajar de forma coordinada, tanto en este caso, los 3 niveles de gobierno. ¿Vale? Hablamos de la federación, los estados y los municipios. Esta federación, estados y municipios tienen la obligación de verificar cómo en este nivel de coordinación van a participar para la creación de empleos. ¿Ok? Empleos bien remunerados que tengan como propósito el crecimiento sostenido de nuestro país. Vamos a verificar que vamos a coadyuvar y mantener el crecimiento sostenido, la creación del servicio público, la obra
pública, el tema de la revaluación de nuestra moneda, el tema de un crecimiento sostenido, generación de empleos, etcétera, etcétera. Arturo, te escuchamos, por favor. Arturo, Iván. Sí, tengo una duda. Ujú. En este punto, por ejemplo, ¿no? El gobierno federal dispone de un presupuesto para realizar ciertas actividades, se lo manda al estatal y el estatal, pues a su vez al municipal. El estado, bueno, el nivel, en este caso municipal o estatal, se pueden inconformar, ya sea a través de algún medio de de impugnación de lo que le están dando de presupuesto, o ya se tienen que acatar a ese presupuesto. Ok. Recuerda que hace algunos años hubo algunos estados que dijeron que inclusive se iban a salir del pacto federal, inclusive entre ellos, si no más recuerdo, Jalisco, Nuevo León, bueno, no sé qué estados, pero son, o sea, hay que señalarlo de forma correcta, así como usted lo establece. A ver, y esto puede ser también una situación de un reparto de la riqueza nacional, como usted bien lo indica. En este caso, la federación recauda todos esos ingresos que hemos mencionado y en este punto los va a distribuir a las entidades federativas, ¿ok? Y a su vez, de estas entidades federativas a sus respectivos municipios. Bueno, así funciona el federalismo mexicano. Como usted bien lo indica, a lo mejor desde acá ya hay una inconformidad de la entidad federativa, porque se considera que no es equitativo, porque considera que la repartición no es justa, no es la adecuada, no es la que le correspondería. El presupuesto ya se autorizó, el gasto público ya está destinado. Ahora bien, ¿qué podría hacer usted en cuanto se está discutiendo ese presupuesto de egresos? Ahí tendría que usted inconformarse con el proyecto y de alguna manera posiblemente ahí establecer algún mecanismo de control de constitucionalidad, como por ejemplo una acción de inconstitucionalidad, considerando que le están vulnerando su participación en esa ley, en ese presupuesto de egresos, porque no se está considerando lo que usted necesita para el cumplimiento de los fines del Estado. Recuerde que en su momento se ha manifestado el INE en contra del presupuesto de egresos que va a recibir. Lo mismo se han manifestado muchas instituciones públicas. ¿Por qué? Porque consideran que no les va a alcanzar el recurso. Consideran que no van a cumplir este elemento satisfactor que necesitan. Así funciona el federalismo. A lo mejor está mal dicho cómo funciona porque partimos de la federación, entidades federativas y municipios. Cuando el federalismo norteamericano funciona de distinta manera. ¿Cómo está? El federalismo norteamericano parte de los condados, ¿vale? Del condado, después se destina el recurso al gobierno de la entidad federativa y por último llega a la federación. Es decir, mucho del dinero se queda en donde se recauda, donde lo necesitan. Y a diferencia del federalismo mexicano, pues hay estados que contribuyen mucho y que muchas veces le llega menos recursos. Y hay estados que contribuyen poco, pero como tienen un alto índice de población, como también tienen un índice de crecimiento económico limitado, pues también reciben una mayor tajada, pues por la cuestión que tienen más necesidades. Sí, entonces eso sí puede generar un tema de conflicto entre los gobiernos de los estados,
y también la federación. Y por eso los mecanismos que hemos hecho referencia. ¿Sí, mi estimado Entonces, Arturo? por ejemplo, las direcciones de ingresos de los municipios, maestro, o sea, que son recaudadoras, todo lo que se junta y que sale se va al Estado y ya el Estado lo manda a la Federación. Así es, el Estado. Y Algunas cosas, hay que considerar que hay impuestos que recauda el municipio, que él mismo se va a quedar con esos recursos, ¿eh? Hay ingresos que se encarga de recaudar el municipio, pero que son impuestos que le corresponden a la entidad federativa. Entonces solamente es un órgano recaudador que tiene que enviar ese recurso. ¿Se entiende? O sea, van a ver ustedes cuando lleguen a derecho fiscal que vamos a tener impuestos federales, impuestos locales e impuestos municipales. Entonces, de ahí depende a dónde se va a quedar. Lo que les comentaba del federalismo es que la recaudación es como nos dice Arturo, recaudamos todo este ingreso y de ahí vamos repartiendo. Y a lo mejor muchos no se van a considerar adecuadamente repartido el recurso y por eso muchas veces Jalisco dijo, pues vamos a romper el pacto federal. Bueno, no vamos a entrar al pacto federal y entonces, pues esto tampoco puede ser así, porque tampoco es una cuestión de que nos salgamos del pacto, porque si algo no permite nuestra constitución, es la secesión, es decir, la desintegración de nuestro territorio. Esto no puede ocurrir. Unos estados no pueden decir, yo no voy a participar en el pacto federal, porque no tienen esa atribución, no tienen esa facultad. Estarán muy enojados, pero no se pueden salir del pacto federal. Y entonces Jalisco pues dice, pues ni modo, tengo que entrarle a este punto porque así está nuestro federalismo, que en Estados Unidos no sé qué les parezca, funciona de forma contraria. Los municipios, las entidades federativas y la federación. Por eso muchos recursos, pues vemos que municipios tienen bastantes recursos como para cubrir sus funciones. Y en el caso también de México, hay muchos municipios que, por ejemplo, muchas contribuciones en el tema de prediales y todo le corresponden. Y por eso son tan ricos porque reciben bastantes recursos, pues porque tienen una gran obra de construcción, tienen bastantes temas que de recaudar en el tema de prediales y demás, que también esto le genera bastantes recursos y bueno, esto implica también la riqueza de un municipio, que, que también aquí, por ejemplo, vale la pena que a lo mejor hacia futuro consideren la revisión de un poco de estudiar derecho municipal, sobre todo los que vivimos en municipios y sobre todo si van a desempeñar un cargo dentro de la administración del municipio, para que ustedes vean la importancia que tiene el municipio y la posibilidad de un crecimiento económico que podemos generar a partir desde nuestros municipios. ¿Vale? Nuestro país tiene un poco más de 2.500 municipios, siendo el estado que más tiene municipios, el estado de Oaxaca, ¿no? Que tiene más de 500 municipios, pero muchos de ellos se rigen todavía por usos y costumbres. Pero bueno, más o menos es como funciona el federalismo mexicano, mi estimado Arturo, y es más o Ok. menos lo que usted me planteaba, ¿no? Que hay estados que pueden considerarse, pues, un poco no adecuadamente compensados, ¿no? Y ahora, planteando casi la misma pregunta, pero en cuestión a los poderes. Es por ello que de repente hay esta pugna, por ejemplo, lo que se suscitó hace unos meses, que incluso hasta los tribunales se fueron a huelga, ¿no? Con los fideicomisos, los famosos fideicomisos del Poder Judicial. Entonces también va bajo ese tenor. Bueno, es de que al final hay una cuestión importante que considerar con el tema del municipio, de los fideicomisos, porque, a ver, en estos fideicomisos que usted me plantea, vamos a verlo de esta manera. Ahí le va. En el fideicomiso, en el fideicomiso público, vamos a tener como fiduciaria a una institución de crédito, ¿sale? Vamos a tener como fideicomitente aquí, por ejemplo, al Poder
judicial. Y este fideicomisario puede ser el propio Poder Judicial, ¿sale? O inclusive, o en este caso, sus empleados, ¿no? Hasta cierto punto, este recurso, pues puede encontrarse con cierta restricción de un patrimonio fideicomitido. Es decir, del todo puede ser no muy transparente el tema de cómo, hacia qué destinamos este recurso, porque es un patrimonio que hasta cierto punto tampoco lo tiene el Poder Judicial, sino lo administra ese fideicomiso. Y a lo mejor este recurso se destina, vamos a poner un ejemplo, a cursos de capacitación, al tema de prestaciones de servicios médicos, gastos mayores, a lo mejor algunas cuestiones referentes con algunos, algunas cuestiones referentes con alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, su administración puede ser un poquito ambigua y por eso a veces en estos temas, pues a lo mejor usted lo que quisiera tener un mayor control de hacia dónde se destina ese gasto en relación a estos fideicomisos del Poder Judicial o los mismos fideicomisos de la Administración Pública Federal, porque lamentablemente, por ejemplo, no sé cómo le puedo decir, por ejemplo, este fideicomiso para para el cine mexicano, por poner un ejemplo, ¿no? Le voy a poner una cuestión. Se gasta dinero para este fideicomiso del cine mexicano y no hay una recuperación económica para el Estado. Es tanto como, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes ganan? Las casas productoras, ganan los directores y demás, y hay un recurso público que se está destinando. ¿Se entiende? Entonces, creo que por ahí también puede venir un tema. Es como, por ejemplo, si en estas películas de Marvel o estas películas de gran infraestructura, el gobierno de Estados Unidos interviniera con un fideicomiso y aportara a la realización de estas obras. Y de alguna manera, lo ideal sería que si hubiese, a ver, cuando hay una participación estatal mayoritaria en una empresa, entonces el Estado se convierte hasta cierto punto en un empresario. Y en esa situación, pues, si hay ganancias, hay recursos, pues vamos a recuperar cierta inversión, ¿no? Cuando el Estado tiene una participación estatal mayoritaria en muchas empresas, que es algo, mi estimado Arturo, que tenía mucho la administración de López Portillo. Si usted revisa un libro de derecho administrativo de los ochentas, se va a dar cuenta de una cantidad de empresas de participación estatal que tenía el gobierno, ¿eh? Es más, no le voy a mentir, hasta cabarets tenían participación estatal mayoritaria, ¿eh? O sea, porque el Estado tenía una inversión en el sector público y en el sector privado con participación estatal mayoritaria. El punto, creo que lo importante que hay que destacar es, pues, que este fideicomiso puede hasta cierto punto quedar en cierta ambigüedad, porque este patrimonio fideicomitido, pues, de alguna manera no lo tiene el Poder Judicial y muchas administraciones utilizaron los fideicomisos para, de alguna manera, en este caso, por ejemplo, el tema del fondo del rescate bancario, lo que se conoce como FOAPROA, esto tiene que ver con un rescate a través de un fideicomiso para que la deuda privada se convirtiera en deuda pública y entonces se rescatara a la banca. ¿Sale? Imagínese. O sea, que qué beneficio que usted, aparte de que tenga mucha lana, la deuda que usted tiene, pues ahora la tengamos que pagar todos. Son cuestiones que son importantes de debatir, ¿no? Y realmente, pues, esa es la cuestión en relación a los fideicomisos. Y por supuesto que muchas entidades y muchas instituciones, pues, consideran que limitar esta cuestión,
pues causa cierta afectación, ¿no? Porque imagínense si usted es poder judicial y ya no tiene cursos de capacitación, ya no actualiza sus programas, ya no actualiza su sistema digital, ya no actualiza la cuestión que usted venía desarrollando, a lo mejor usted aduce que esto va a afectar el impacto de la administración de justicia. Y puede ser que sí. O sea, hay que analizar cada caso para ver realmente cuál es la afectación y que no se trate nada más de un tema, pues de querer seguir teniendo muchos recursos, que también esa es una cuestión en relación a los fideicomisos, mi estimado Arturo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre no solamente con los fideicomisos del Poder Judicial, ¿eh? También ocurre con los fideicomisos del gobierno federal, que ahí están, y muchos de ellos pues han sido cancelados, otros de ellos pues siguen subsistiendo todavía. Justo le iba a elaborar otra pregunta en ese sentido de que si yo, por ejemplo, presidente municipal de San Pedro de los Olivos, se me ocurre crear un fideicomiso, lo puedo hacer, no me revisa de repente una esfera jurídica más arriba, o sea, sí, sí tienen cierta autonomía para poder realizar esos actos. Como es un fideicomiso público, por supuesto que tiene que ser supervisado. Por supuesto que vamos a entrar a a todos estos elementos que van a intervenir en el presupuesto de egresos. Porque no nada más es de que, le demos un recurso porque usted dice que constituyó un fideicomiso para el fomento de la cultura y las artes. Pero ¿en qué lo estás gastando? Porque también hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque si no nos encontramos con muchas figuras políticas que creaban fideicomisos, pues para hacerse de recursos, ¿no? Ay, fideicomiso para el apoyo al migrante. Oye, ¿y qué estás haciendo para apoyar al migrante? ¿Realmente cuál es tu política que has realizado? ¿A cuántos migrantes has ayudado? ¿Qué recursos has destinado? Porque si no, nada más de alguna manera recibes un beneficio público y no haces ninguna labor dentro de tu fideicomiso. Por supuesto que va a estar fiscalizado, mi estimado Arturo. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque también Sí, sabemos en que, teoría, sí, sabemos claro. que también, lamentablemente, pues a lo mejor depende muchas veces el partido del poder, pues la cuestión de qué fideicomisos va a seguir apoyando y qué personas van a ver beneficiadas de esos fideicomisos, ¿no? Mi estimada Ana Guadalupe, Sí, gracias. En este sentido, mi duda es qué institución es la que supervisa o regula todos estos fideicomisos. a ver, toda esta cuestión que hemos visto sobre el presupuesto, recuerde que tenemos sobre el gasto público, vamos a tener nosotros la cuestión de la Auditoría Superior de la Federación, ¿sale? Que a final de cuentas es un medio de control de constitucionalidad, que en este caso vamos a encontrar este órgano constitucional de fiscalización, cuyo objeto principal va a ser estos temas que ustedes me hacen referencia en relación del gasto público. Pero discúlpeme que tenga mucha mala fe, pero como es un órgano de naturaleza política, sigue sujeto a un tema de discrecionalidad. ¿Se entiende? Al final de Sí, cuentas, esos son los elementos que yo le podría decir, porque este órgano se encarga de verificar ese gasto público. Lo que me planteó mi estimado Arturo, lo que usted me plantea, está aquí, en la Auditoría Superior de la Federación. Y lamentablemente, al ser un organismo de naturaleza política, vea a qué área depende, pues bueno, pues muchas veces depende la conformación de este grupo parlamentario para saber si vamos realmente a pedir una revisión adecuada de las cuentas o nada más nos hacemos como el tío Lolo, ¿verdad? ¿Se sí, entiende? bueno, es que generalmente son instrumentos jurídicos que el mismo Poder Ejecutivo, en este caso, pues utiliza para, creo yo que es para facilitar el desvío de recursos, porque realmente no hay como que algo claro que nos dé la certeza que realmente se está destinando para lo que se creó el fideicomiso.
Sí, o sea, al final de cuentas, lamentablemente, todos estos aspectos sigue siendo factores meramente de naturaleza política. Aquí yo considero, y eso en su momento fue materia de, hay una serie de revistas jurídicas que se llaman cuestiones constitucionales. Hay un número, no me acuerdo exactamente qué autor lo escribió, pero habló del tema de que la Auditoría Superior de la Federación se convirtiera más que en un órgano que dependiera de la Cámara de Diputados, que se convirtiera en un órgano constitucional autónomo y que tuviera esa independencia para efectivamente tener un control de efectivamente verificar hacia dónde se destina el gasto público. Porque cuando hablamos del gasto público, hacemos mención de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, ¿eh? Entonces, me parece que si esta auditoría superior fuera un órgano constitucional autónomo, otra cuestión sería distinta, ¿no? Inclusive para fiscalizar a los propios estados. Si no más recuerdo, hay estados que tienen sus órganos de fiscalización y que son de la administración pública descentralizada. Y entonces en estos supuestos tienen mejores controles. O a veces, discúlpeme lo que voy a decir, pero cuando sale un partido de gobierno y entra otro, ahora sí te superviso con lupa. Y ahora sí Sí, claro. verifico lo que hiciste mal, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Nuevo León, cuando estaba el Bronco, termina el Bronco y llega Samuel, ¿y qué hizo? Pues entró a fiscalizar hasta con lupa. Y por supuesto, decía María Félix, ¿quieres seguir en tu matrimonio? No revises. ¿Quieres terminarlo? Revísalo y vas a encontrar algo, ¿no? Es lógico, ¿no? Siempre va a haber algo dentro de la administración. O sea, si buscamos el negrito en el arroz, lo vamos a encontrar. Entonces, yo considero que esta auditoría, si fuese un órgano descentralizado, pudiese tener un mayor ejercicio. Podría tener un mayor control sobre el gasto público. ¿Sí? Pero no se van a poner la soga al cuello ellos solos, pues claro que convenientemente es así. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es cuando usted a ver, hay un aspecto muy importante y fíjense que inclusive en una conferencia, hay un video de una conferencia que dio Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara y señalaba la necesidad de que quien llegue a un cargo público no piense en un beneficio personal, ¿no? Sino que piense que está ahí por una función más importante, el tema del pueblo, el tema de lo que pueda aportar para el crecimiento de su país, ¿no? ¿Vale? Pero tendríamos que cambiar la mentalidad de muchas personas que llegan al sector público, porque incluso dice Salvador Allende que muchas veces la gente que llega al cargo público, pues busca mantenerse y busca obtener beneficios del tema de la administración. Y nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuántos presidentes municipales llegan muy humildes y terminan el cargo con un montón de dinero? ¿Cuántos gobernadores no pasa lo mismo? ¿Cuántos presidentes no hacen lo mismo? ¿Cuántos diputados senadores no terminan igual? Es decir, se utiliza el cargo público como un escalafón y eso lamentablemente pues no genera un tema de una adecuada distribución de la riqueza. ¿Saben ustedes, mis estimados amigos, que México representa uno de los países que más paga a sus servidores públicos? En muchos aspectos, ¿eh? Si hacemos la comparación, por ejemplo, de jueces del Poder Judicial, nos encontramos que México se encuentra dentro de los países que más paga a sus jueces, ¿sale? Paga más que Estados Unidos, paga más que Gran Bretaña, paga más que Francia, y son aspectos que a lo mejor tendríamos que verificar, ¿no? Por ejemplo, dentro de los Estados Unidos se hace una comparación de cuánto gana el presidente de la República y cuánto gana un trabajador. Y más o menos se calcula que el tema del salario del trabajador al del presidente no supere determinado número de veces ese salario del trabajador. Y hasta cierto punto hay un control económico, ¿no? Hay un control también del gasto público en el tema de pago en este caso, de honorarios para los servidores públicos.
Por lo menos en nuestro país, muchos de los recursos se destina al pago de la burocracia. Es un aspecto importante que señalar. Muy bien, ¿sí? Sí, gracias. A sus órdenes. Y bueno, también, compañeros, el tema de controlar la inflación. Instrumentos de política para lograr una tasa inferior a la anterior y una tendencia descendente. Estos son aspectos importantes porque a lo largo de nuestra historia nos hemos venido dando cuenta cómo en este caso nuestra moneda ha venido perdiendo poder adquisitivo, ¿sale? En este caso se reevalúa, pero también la canasta básica sube su valor. En este caso hay una revaluación del salario mínimo, pero también hay muchas cuestiones que, pues de alguna manera se incrementan y el punto principal es de que sigue habiendo una cuestión de que no se alcanzan a cubrir las necesidades con el tema del salario. El tema de controlar la inflación es un aspecto muy importante. En su momento, la devaluación es importante. En este punto también a veces hay que considerar cuándo también nuestra moneda tiene que perder su valor para no afectar la economía de un país. En su momento, López Portillo quiso sostener tanto el valor del peso que inclusive en su último informe de gobierno que estableció, defenderé el peso como un perro, ¿vale? Pero al final de cuentas, esta obsesión que tuvo López Portillo lo conllevó a un tema de la devaluación de nuestra moneda. Hay que tener las políticas públicas adecuadas para mantener una inflación adecuada, una inflación sana y de alguna manera, si se puede que sea menor a la del año anterior, adelante. Y por supuesto, fortalecer los programas de áreas y regiones prioritarias en los diversos sectores. Estos son los objetivos del presupuesto de egresos. Entonces, estimados amigos, hasta este punto de nuestra unidad, revisamos aspectos muy importantes en relación a la rectoría económica del Estado, platicando la cuestión que ustedes me comentaban. Oiga, ¿cómo que el Estado policía? A mí me suena como un estado que tiene un control, como un estado que está supervisando. Bueno, sí, pero hablamos de una rectoría económica en el tema de generar un crecimiento económico y en el tema de los sistemas económicos, una economía centralizada y planificada o una economía de libre mercado. Creo que hay que tener un equilibrio ahí. El sistema de planeación que acuérdense que lo mencionamos, es una cuestión que tiene una base constitucional en el artículo 26, el Estado de Derecho, seguridad, economía competitiva, generación de empleos, igualdad de oportunidades, democracia y la visión de México frente al exterior. ¿Cómo se ve México frente a la comunidad internacional, verdad? Por supuesto, las áreas estratégicas que dice el Estado, aquí solamente yo. Aquí no voy a permitir la inversión privada y mucho menos la inversión extranjera. Es un tema prioritario, es un área estratégica que voy a establecer dentro de mi propia constitución. Mi área prioritaria, permitir la inversión pública privada, ¿sale? Y las áreas liberadas, permito que los particulares la realicen, ¿sale? Hay áreas que fueron liberadas y que posteriormente dice el gobierno, no, tengo que tener el control yo. Tengo que volver a incorporarla como un área prioritaria, ¿sale? La actividad financiera del Estado. Recuerden, como un buen administrador, los recursos que tengo que guardarlos y tengo que ver cómo los voy a distribuir, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, vamos a poner un caso muy burdo. Por ejemplo, ¿qué situación tienen algunas naciones árabes como Qatar, como Arabia Saudita, etcétera, etcétera?
tienen mucho dinero, ¿sale? No tienen una adecuada distribución de la riqueza. Pero hasta cierto punto, ¿qué hacen las clases políticas? Construyen grandes ciudades en el desierto. Las clases dirigentes se compran autos bañados en oro y demás, porque tienen muchos recursos. No administran adecuadamente la riqueza. ¿Se va entendiendo? Pongo otro caso burdo. Discúlpeme que así lo mencione, pero a lo mejor se puede entender. Por ejemplo, apenas hablando de fútbol, se habla del desastre del Paris Saint-Germain, un equipo prácticamente de catarí, un equipo prácticamente que tiene una inversión del Estado de Qatar. Compañeros, gastaron millones de euros con un objetivo deportivo que no lograron, porque al final de cuentas es a veces gastar por gastar. Como tienes muchos recursos, haces tonterías con el dinero, ¿verdad? Hay que saber administrar la riqueza. ¿Sale? Bueno, en su momento, discúlpeme que diga López Portillo, me acuerdo porque apenas le estuvimos viendo mucho un tema de un tema de rectoría económica del Estado, pero decía López Portillo, ¿no? En su administración, que hay que administrar la abundancia, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema de administrar la abundancia, ¿no? En este caso, compañeros, el presupuesto es importante. ¿Qué va a ingresar y hacia dónde lo voy a destinar? Que son aspectos que, por supuesto, son fundamentales. La intervención del Estado, la hacer-faire, la hacer-passer. No intervengo directamente. Permito que las empresas privadas, permito que los particulares generen un crecimiento económico. Por supuesto que yo coordino, por supuesto que yo controlo, pero permito la inversión privada. En este punto, compañeros, el Estado es responsable del crecimiento económico. Recuerden lo que va a ingresar, ¿sale? Ingresos tributarios e ingresos financieros. Tributarios. Esto va a ser en materia de derecho fiscal. Impuestos, derechos, contribuciones, tributos. E ingresos financieros, empréstitos, emisión de moneda, bonos de deuda pública, etcétera, etcétera. Los ingresos ordinarios ahí están cuando se elabora el presupuesto de ingresos. Y extraordinario, vamos a atender una situación emergente. Recuerden lo que vamos a gastar, los que vamos a intervenir. Poder legislativo, poder judicial, poder presidente de la República, secretarios de Estado, gobierno de la Ciudad de México, gobierno de los estados, secretarías de los órganos descentralizados, fideicomisos públicos, etcétera, etcétera. Y bueno, mis estimados amigos, todo esto cuando hablamos de este presupuesto es el apoyo de la generación de empleos, coadyuvar con el crecimiento sostenido, propiciar, mejorar la calidad de las personas, controlar la inversión y fortalecer las áreas prioritarias. Estos son aspectos que analizamos en esta unidad. Y bueno, estimados amigos, vamos a pasar entonces al tema de la evaluación, bueno, al tema de la retroalimentación que vamos a empezar hacer a continuación. Deme un segundito, por favor. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Vámonos entonces con el tema de la retroalimentación. Continuamos.